Bé, avui estem en la segona taula sobre el disseny de producte, ja sigui a nivell urbà o domèstic, mentre que totes les altres xerrades van sobre l'arquitectura concebuda des d'un terme potser més clàssic o més canònic. En aquest cas, com us vaig comentar al principi, les xerrades aquí estan dividides a part dels temes concrets, estan dividides en 3 blocs. Una té més a veure amb una component generacional, on hi ha 2 estudis joves i un arquitecte d'una generació superior. Hi ha una altra que és la dicotomia de l'Escola de Barcelona i Madrid, i una altra que tracta sobre els mateixos problemes però vist des d'estudis que estan fora d'Espanya i amb la qual tenen una visió diferent. El cas d'avui és aquest últim que he citat. I bé, avui tenim el Martín Azúa, el Gonzalo Milà i el Kei Portilla Kawamura, que tot i que estudiaven a TSU a Madrid també han tingut seu a Suïssa, i el Lluís Alexandre ens ajudarà a introduir, després a fer un debat sobre el disseny d'una manera general o com ell li vingui de gust, bàsicament. Li cedeixo la paraula i que presenti en els ponents. Bé, moltes gràcies, Omar, per convidar-me a moderar la taula i gràcies a tots per ser aquí. Continuaré en castellà, ja que hi ha alguns membres de la taula que no son catalanoparlants. La actual aceleración en la circulación de personas, información y principalmente bienes ha transformado por completo nuestra relación con los objetos que poseemos, que compartimos y que intercambiamos. Esta circulación comporta una mayor accesibilidad a nuevos productos, pero estos se devalúan de un modo más rápido. Si los objetos se han referido tradicionalmente a conceptos como permanencia, propiedad e identidad, ahora los podríamos asociar a ideas de obsolescencia, desechabilidad y transferencia, debido a la irrupción de nuevas técnicas como por ejemplo la impresión 3D, pero también otros modos de compartir y otros modos de propiedad como las economías compartidas. Casi podríamos decir que las etapas de nuestra vida se podrían determinar por las veces que hemos comprado, montado, instalado, tirado, vendido y vuelto a empezar el mismo objeto, la estantería Billy de Ikea. ¿Cuál es el estatus actual de los objetos? ¿Cómo se relacionan con nuevas prácticas de arquitectura? ¿Qué importancia tiene el diseño de estos objetos? En definitiva, ¿nos permite esta nueva situación preguntarnos cuál es el rol del diseño? Para contestar estas preguntas tenemos a 3 diseñadores, algunos de ellos arquitectos también de formación muy diversa, también de diferentes generaciones. Los presentaré brevemente a los 3 a la vez. No sé si alguno de aquí ha tenido el placer, la suerte de brindar con un coporrón, mitad copa, mitad porrón, diseño de Martín Azúa. Martín Azúa es un diseñador de objetos y espacios vasco basado en Barcelona desde hace más de 20 años. Es socio fundador de Numberet. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Es el único de los ponentes que no tiene una formación estrictamente académica, digamos. ¿Sí? Académica en arquitectura, perdona. Perdón. El trabajo de Martín busca incorporar procesos naturales en la vida cotidiana y la utilización de recursos artesanales para salvaguardar la diversidad cultural y tecnológica. Es por eso que Martín considera los métodos experimentales como una parte fundamental del proceso de diseño. Algunos de sus proyectos más destacados son la Casa Básica, que forma parte de la colección permanente del MoMA desde el 2007, las medallas de los campeones del mundo de natación, de los campeonatos del mundo de natación celebrados en Barcelona en 2003, el diseño de la exposición SET para la Expo de Zaragoza en 2008 o el proyecto Especies en Evolución para Roca, galardonado con el premio FAT de Arquitectura Efímera también en 2008. El siguiente ponente es Gonzalo Milà. Gonzalo es arquitecto por la Escola Tècnica Superior de Arquitectura de Barcelona, diseñador industrial por Elisava. Milà pertenece a una de los
discursos más importantes del mundo del diseño de esta ciudad. Empezó a trabajar en el estudio de diseño de interiores industrial de su padre, Miguel Milá, a la vez que colaboraba con Luis Victoria y ganaba el segundo premio Muebles Castilla-La Mancha para la ropa Aragón Espiga de Pie. Su actividad profesional, desde buen principio, se desarrolla a través de diferentes colaboraciones y afiliaciones institucionales. A principio de los 90, con Estudio Gothic, que integra también, aparte de arquitectos, diseñadores y fotógrafos. Funda después con Juan Carlos Inés el estudio de diseño industrial Inés Milá. Con este estudio, entre otros objetos que todos conocemos, la sillarga Sicurta, dos de las sillas de granito que podemos encontrar en las playas del Bogatell en Barcelona, el Botellero Teula, el sistema de silla Tothom Espranya, premio de la Feria del Mueble de Valencia, y el mojón sesgado, un elemento para marcar los espacios en los cafés de la calle o mercados callejeros con el que todos somos muy familiares. En el 96, junto con su padre y su hermana, funda Milá Diseño, que se ocupa de proyectos como la reconstrucción de un apartamento de antigüedades en la Pedrera de Gaudí y la serie de lámparas Rama, Premio d'IFAT 2001. En el 99 se incorpora a las secciones de producción y edición urbano de Santa Icole y en 2001 decide establecerse por su cuenta. Actualmente comparte estudio con Fusina junto con Silvia Contreras y Enrica Moscharo. Y una cosa que me gustaría preguntarle o que abordar es que si entráis en su web, uno de los adjetivos que más predomina es fácil. Fácil tumbona, fácil silla, fácil montaje, etc. Por último, tenemos al estudio Banana, que está conformado por Kei Kawamura y Ali Ganjavian, fundado en Kei Portilla Kawamura, y Ali Ganjavian. El estudio se estableció en Londres y ahora se basa actualmente en Lausanne, Suiza, y en Madrid en el año 2000. El estudio Banana entiende la arquitectura como una experiencia a través de escalas y funciona sin problemas las transiciones desde el diseño del producto al diseño arquitectónico efímero y permanente. Kawamura y Ganjavian han dado conferencias y exhibido internacionalmente en instituciones como el MoMA de Nueva York, la Universidad de Stanford, Fundación Qatar, Guggenheim Bilbao o el Strelka Institute de Moscú. Colideran el estudio transdisciplinario programa transdisciplinario de posgrado ELOP, galardonado con el Credit Suisse Premio al Mejor Docente 2013 en la Universidad Berna de Ciencias Aplicadas, y también han enseñado en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne, entre otras instituciones. Seguro que sois familiares con su ostrich pillow, esta especie de cojín en el que se mete la cabeza para echar siestas en el trabajo. Y me gustaría preguntarles o que abordaran de alguna manera si creen que esto aumenta la productividad de los trabajadores o, por el contrario, es un instrumento que ningún jefe nunca querría en su oficina. Bueno, pues yo iba a hablar un poco de la pregunta del tema que tenemos que desarrollar, es qué es diseño. A mí me da un poco de grima porque... ¿Así? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Hace falta el micrófono? Vale. Bueno, pues a mí me da un poco de rabia la pregunta porque, como han dicho aquí, yo no soy académico. Bueno, he hecho una licenciatura en Bellas Artes, un máster oficial en no sé qué. Estoy haciendo el doctorado. Coño, ¿se puede ser académico sin ser arquitecto? No sé. Bueno, yo voy a... Para pasar... Bueno... Pues bueno, yo soy de Bellas Artes, es verdad, y entonces ser diseñador desde Bellas Artes era una especialidad allí, y era una especialidad de índole más bien un poco conceptual, como es todo en Bellas Artes, ¿no? Un poco menos técnica y más de concepto. Entonces yo he tenido siempre esa dualidad, si bien es que yo había estudiado, tenía una maestría industrial en máquina herramienta, o sea, yo venía de una cosa técnica y luego Bellas Artes, ¿no? Y bueno, yo me esfuerzo, la verdad, en el... Sí. Vale, bueno, pues yo me pongo aquí. Y entonces, perdón, yo diseño industrial para empresas y tal, ¿no? Y es un esfuerzo enorme, enorme por la
complejidad de la reflexión que hay que hacer, porque estás muy condicionado. Digamos, ser artista es no más fácil, porque estás más solo y más perdido, pero en el diseño estás muy condicionado, ¿no? Entre el briefing de la empresa, lo que tú crees que tiene que ser, lo que los demás te dicen, o sea, estás negociando continuamente, y yo pues hago todo ese proceso en algunos de mis trabajos profesionales, ¿no? Intento con esto hablaros un poco de qué es para mí el diseño. Bueno, que no quiero saberlo, os quiero decir que yo voy haciendo, ¿no? Y entiendo que el diseño es el de cada uno. La postura que se toma frente a un proyecto pues es tan variada que es difícil decir que es el diseño o que es la arquitectura, ¿no? No me atrevería. Y entonces, estos son los procesos normales que suele llevar un trabajo de diseño, ¿no? En este caso era diseñar una butaquita, es como un reto, es como hacer el jeroglífico del periódico, ¿no? Te ponen allí todo lo que tienes que cumplir y tú, vale, ¿cómo lo hago, no? Como no sé qué. Esto, por ejemplo, era un silloncito que tenía que ocuparlo de una silla, o sea que era muy estrecho, tenía que ser fundable con una funda, y tú vas haciendo y te sale una forma. Coño. Vale, sí, y haces este tipo de dibujos tan técnicos y tan render de estas cosas, y el resultado es fruto de muchas cosas y de renuncias también y de intentos, y finalmente llegas a unos resultados que a mí nunca me satisfacen. Sabes, el diseño industrial a mí siempre me deja, los primeros 4 meses no lo puedo ni mirar, ¿no? Eso es lo que ha salido. Siempre soy muy crítico en este aspecto. Y bueno, finalmente pones a la chica guapa y ya está, acabamos. Y ha sido un proceso de unos meses o un año, y en fin, y es un silloncito más, ¿no? Un silloncito que te han encargado y un silloncito más, que además me ha salido pop, ¿no? Como un poco popero, setentero. Pero que yo no era eso lo que yo quería hacer, porque la gente cuando ve esto piensa, ha querido hacer un revival, un silloncito. No, era el enfundable, donde está la cremallera, donde tira del sillón, papá, me llevó a esa forma, ¿no? Bien, entonces esto sale de esa manera, pero nunca tienes bastante, ¿no? Y acabas customizando el silloncito porque no te gusta y hay que arreglarlo, ¿no? Y haces cosas con el silloncito ya fuera de la presión del jefe que está por allí, ¿no? Y a mí este es el que me empieza a gustar. Tampoco no me gusta mucho, pero es el que... Bueno, y lo mismo pasa con todo, ¿no? Esta es una sillita que voy a hacer ahora con la misma empresa, y uno se esfuerza, estamos peleándonos con ella, y es apilable, hay muchas sillas de varilla, ahora es tendencia, por eso me lo han pedido, y esta se apila y tiene brazos, y es la única del mercado, al parecer, que tiene esta característica. Entonces tú tratas de resolver eso como un juego de... como os decía, ¿no? Y esta es la sillita. Ya se han sentado y ya está acabada, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso igual de largo que el anterior, ¿no? Y bueno, luego diseñas cosas que te piden, pues una botella de agua, tú intentas meterle un poco de poesía al asunto, ¿no? Mira que una botella de agua, entonces en este caso fueron las piedras, ¿no? Las piedras que hay en el manantial de San Aniol, pues son un poco el leitmotiv de la botella, ¿no? Como si el agua sería el negativo de las piedras que están en el manantial, ¿no? Vale, y entonces todo esto es lo que es diseño ortodoxo, académico. Académico de escuela de diseño, ¿no? Y luego viene lo que tú crees y lo que echas en falta, ¿no? Por ejemplo, la elegancia y la sabiduría de los objetos del pasado frente a lo efímero de los objetos contemporáneos, ¿no? Y empiezas a reivindicar materiales y formas que son muy primarias, que están extraídas un poco del uso, ¿no? Esto no es un botijo, se llama rebotijo y es una reinterpretación, ¿no? Y bueno, os podría hablar de cómo funcionaba la artesanía y qué es lo que hacemos los diseñadores con la artesanía, que no siempre es algo bueno, ¿no? Y bueno, a mí me gustan los objetos. Creo que todo diseñador tiene una parte un poco fetichista, ¿no? Se ve muy bien aquí, ¿no?
El que no lo vea es que no es fetichista. Y bueno, y empiezas a mirar un poco atrás y dices, pues te encuentras con una artesana que hace una mochila de castaño, que es súper resistente, que metes un ordenador, lo tiras desde un tercer piso y rebota, ¿sabes? Porque el castaño, los cestos y de castaño y tal están pensados para el trabajo, son súper potentes. ¿Por qué no llevar un cestito con una bolsa para que te proteja el ordenador, ¿no? Entonces estas cosas para mí son completamente diferentes a lo anterior, porque se hacen solas, se hace hablando con alguien, se hace pensando, no sé, no tiene nada que ver con el proceso de ordenador, de esas cosas que os he enseñado antes, ¿no? Y bueno, y acaban, bueno, y luego hay otros aspectos más de mi origen de Bellas Artes, ¿no? Que son reflexiones que tampoco las pienso mucho, pero que necesito verlas, ¿no? Hacerlas. En este caso se trataba de una silla títere, ¿no? Y un poco habéis dicho en la introducción, Luis ha dicho que estamos un poco pues, vendidos un poco a los objetos efímeros, ¿no? Que estamos en este consumo, que los objetos casi mandan más que nosotros, ¿no? Que nosotros encienden las lucecitas en los escaparates y todos allí a comprar y a ver, y que los objetos nos dirigen un poco, ¿no? Y en este caso era una representación de una silla que está colgada, y entonces tú te metes en esta manta y estás un poco suspendido de este mueble inmaterial, ¿no? Un poco también controlado por esta pieza. Hice un vídeo muy bonito en el que la chica esta baila en la pieza esta. Entonces aquí empezamos a tener una relación con los objetos de otra manera, ¿no? Ya veis que la chica ya no está guapa para la foto, sino que está ensimismada, ¿no? De un tipo de cosas que te puede dar este objeto que no te daban los otros. Voy a ir un poco rápido porque solo tenemos 15 minutos. Y entonces, vale, de la botella de agua a hablar del agua, ¿no? De cómo vemos el agua que nos llega a casa en botellas y tal, y los rituales del agua, ¿no? Cómo se purifica el agua en la naturaleza a través de las plantas, de la tierra, de las trabas, ¿no? Naturales, y cómo reproducir un ritual de este tipo con un objeto. Y pues esta se llama manantial, ¿no? Y hay que ser muy zen para tenerlo en casa. Yo estoy esperando, o sea, lo tengo, pero no he bebido, ¿no? Pero creo que me harán falta como 10 años para generar un agua de árbol rojo buena, ¿no? Esto no es fácil, quiero decir, ¿no? Exige un tipo de compromiso diferente al que tenemos con los productos, ¿no? Y bueno, entonces vas haciendo, y esta sillita, que no es una sillita porque solo hice una y luego la tiré, le hice la foto y ya no nunca más, era una sillita que tenía un complejo, tenía complejo de zapato, ¿sabes? Tenía como un cruce, entonces está hecha de piel, tiene cordones, pero es una silla, y ella eso lo sufre, ¿sabes? Es una silla acomplejada, que no sabe cómo comportarse. Entonces te sientas, te puedes atar como un zapato, estás relacionado con las sillas de una manera un poco diferente. Y bueno, todos estos aspectos me llevan a reflexionar qué tipo de relaciones tenemos con los objetos, ¿no? Por ejemplo, esto es una joya. Normalmente las chicas o los chicos os ponéis una joya para estar guapos, no tiene ningún tipo de esfuerzo. Bueno, aunque hay algunos que se hacen auténticas diabluras, ¿no? Bueno, con los... En fin, no, es verdad, la gente se opera, se pone piercing, se pone extensiones, se pone de todo, ¿no? Entonces esta era una piececita que es una araña. Yo de pequeño, ya puestos a neuras, empiezas a introducir las tuyas en los objetos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, a mí me encantaban las arañas cuando era pequeño, ¿sabes? Me encantaba tirar moscas a las arañas, la araña hacía un paquetito y se la comía, ¿no? Ahora me gustan las novelas policíacas, pero hay un poco de morbo en eso, ¿sabes? No sé, tiene un puntito de... Entonces es un homenaje a las arañas que me gustaban. Entonces con un artefacto, la chica esta se lo clava en la piel, duele mucho, pero a ella le gusta, ¿sabes? O sea que ella lo utiliza para, pues como la que estaba colgada en el, ¿no? Para evadirse, para, bueno, seguramente si tienes algo que te está pinchando aquí, igual, no sé, algo pasa, ¿no? Ese tipo de, no sé. O este que es un iPhone que sirve para desconectar. ¿Sabes? Es un iPhone que tiene unos pequeños orificios en los que echas una esencia que te induce al sueño y lo metes debajo de la almohada y es un iPhone para desconectar.
la misma chica, que es muy consumidora de este tipo de productos. Esto, ahora ya entramos en el caso, ¿no queríais saber lo que era diseño? Pues toma, ¿no? Esto. Entonces esto es un tente tieso que está encima de la mesa, se está moviendo, es como un pequeño brancusi, ¿no? Muy bonito, dorado, con madera. Y entonces este cacharro, nuestra pequeña esculturita, tiene actitudes para el crimen. En realidad el platillo volante es como un cuchillo, tiene un filo muy bestia, corta, y claro, un golpe con esto te deja cao. O sea que es un arma mortal, se llama tótem mortal. Y esto quiere decir que los objetos no son inocentes, ¿sabes? Los objetos, algunos son bien malos, ¿no? Este es explícitamente malo, pero hay otros que no lo parecen, pero lo son, por diferentes razones. Entonces, últimamente, bueno, ya hace algunos años, hago cosas de este tipo, y veis, todos estos cacharros es una relación con el objeto como diseñador mucho más directa que los anteriores. ¿Sabes? Esto no tiene dibujo, tiene que ver con el material, con el diálogo con el artesano, con mi experiencia vital a la hora de visitar un paisaje, ¿no? O sea, que es otra historia y eso me puede hacer preguntar en qué hemos convertido el diseño, ¿no? ¿A qué sirve el diseño? A unos intereses industriales y comerciales y quizás nos hemos olvidado del potencial que tiene el diseño un poco de introducir, de repensar, de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, me lo paso muy bien haciendo estas cosas. Y este es el País Vasco, esto es bueno. Con relación a lo que nos puede dar el diseño como tipo de experiencia, o sea, nada que ver con un paseo por el bosque, ¿no? Y bueno, aquí estamos en esto, diseñando este tipo de cositas. Acabo ya porque los rituales, ¿no? O sea, uno puede tener una panera en casa, pero si tienes una panera que es un bastidor de bordado en el que bordas que pan y amor, ¿no? Y metes el pan y lo ves todos los días y encima lo presentas de esta manera, una panera se puede convertir en parte de un ritual, ¿no? Que es un ritual pues, muy extenso, ¿no? O comer compartiendo, ¿no? Esto aquí no se ve muy bien las fotos, pero bueno. Es para servir una mesa a la vez y que todos compartan el mismo plato, ¿no? En fin, pues eso es un poco lo que quería enseñar, luego hablaremos más de esto. Bueno, a mí me habéis hecho más académico de lo que soy, porque yo soy diseñador. Empecé estudiando arquitectura, pero lo dejé y me pasé al diseño industrial porque después de un par de años de hacer proyectos, empecé a trabajar, como decías, con mi padre y en mobiliario urbano, en diseño industrial, y me gustó más el trabajar con una escala más pequeña y poder controlar un poco todos los procesos de diseño. Por casualidad, porque acabé de estudiar más o menos en el 94, en aquella época había mucho mobiliario urbano por el tema de las Olimpiadas y por casualidad me metí en ese tema. Yo no es que lo buscase especialmente. El proyecto final de carrera fue mobiliario urbano, un banco, una papelera y una farola. Al acabar tenía esos proyectos sobre la mesa, me fui a ver a Santa Ecole porque por casualidad trabajaba ya mi primo y le fui a enseñar los proyectos. No tuvieron mucho éxito, pero sí que... vale. Aquí ya se me ve ya. Y salió por casualidad una farola que tenían en proyecto y a partir de ahí lo que más he hecho ha sido mobiliario urbano. Este es un banco que hemos hecho recientemente con mi padre, que es una evolución más de la serie de bancos que ya ha hecho mi padre para Santa Ecole, pero en este momento nos pidieron hacer un banco más esencial, más sintético, con el mínimo de hierro y el mínimo de madera y con el listón que es siempre el mismo. En otros bancos de la serie neorromántico hay un par de listones curvos, que es la parte más cara del banco, y este era como lo mínimo para poder un poco luchar contra
contra muchas productoras que venden bancos y que los regalan, vamos. El banco Harpo, que se hace una versión en aluminio y otra en madera con la mesa Harpo, que nos la pidieron para combinarlo con la banqueta. Y bueno, hay una versión que está hecha con listones más finos que son más económicos todavía. Un poco mi manera de entender el diseño es ir a buscar un poco lo más esencial y funcional. Intento que los productos tengan la vida más larga posible, o sea que no, el tema este de la obsolescencia, por suerte puedo evitarlo. La verdad es que tengo un estudio en el que estoy yo solo, de vez en cuando me ayuda alguien, pero pocas veces, por tanto tengo pocos gastos y hago bastante poco proyecto al año, por lo tanto no es un problema. Este es un banco que también hice con mi padre para Escofet. Es un poco sacar un sofá a la calle. Es un banco que había desarrollado inicialmente mi padre y que cuando apareció este producto, que es un hormigón con carga, hace que puedas tener unos grosores muy finos, entonces le ayudé a desarrollar este proyecto y ha salido hace poco. Esta es un poco la última versión de las farolas que he hecho para Santa Icole. Es la versión de 8 a 12 metros, es la hermana mayor de la rama que veréis luego. Originalmente se utilizaban lámparas de descarga y este es el último modelo que va con LED, ahora ya casi todo va con LED. Y bueno, el único cambio que hubo de la original a esta es bajar la altura de lo que es la luminaria. En vez de tener un reflector, que es la parte más grande que ocupa el equipo de una farola, en el caso de los LEDs, como es una placa plana, se reduce a un poco el mismo grosor que tiene el brazo, que hay brazos cortos y largos, pues aquí era adaptar el mismo grosor para lo que es la caja de luminaria. Y un poco lo que tiene es la brida, que se coge a la misma columna, que también se coge la rama para poderlas utilizar con las mismas columnas. La rama va de 4,70 metros a 8 y esta de 8 a 12 para grandes viales. Esta es una papelera que nos pidieron para poder usar en el norte de Europa donde llueve más. Tenía que ser cubierta. Pues esta es una caja de hormigón con una puerta metálica y un aro al lado contrario para poderla utilizar por los dos lados. Esta es la rama LED, que es la versión última de la familia. Con la rama empezamos en el año 2000. La rama LED, como veis aquí, es del 2012, después de muchos años de batallar con el mundo LED. Al final pues se ha llegado a tener una buena placa de LEDs que duran el tiempo, que hace una buena mancha de luz en el suelo, que permite combinar farolas a una distancia buena y que está un poco a un buen nivel técnico y puede competir con todas las que están en el mercado. Este es un poco el resultado de lo que os decía al principio de mi PFC. Cuando fui a enseñar la farola que había hecho, era una farola que venía a ser un globo con una cierta forma, pero en aquel momento ya se empezaba a hablar de contaminación lumínica y me dijeron, no, aquí las farolas a partir de ahora tienen que dar luz al suelo y en aquel momento me dijeron, la fluorescencia compacta, las PL son las luces del futuro,
hazme una farola con 2 bombillas de 55 o 2 de 36, que en el fondo son como 2 fluorescentes, son unas lámparas muy planas, con un equipo de una cierta dimensión, que si lo ponías encima de una mesa ordenado, 2 bombillas en paralelo y el equipo detrás, y le hacías una caja mínima, como no hacía falta que tuviese mucho reflector, pues salía una caja. Y en aquel momento, como se hablaba de contaminación lumínica, había muchas empresas de iluminación que lo que hacían era coger un proyector, un bañador de pared, lo ponían mirando al suelo y hacían pues le ponían un perfil en T que hiciese de brazo, de sujeción entre la columna y el proyector. Y José María, mi primo, me dijo, pues consigue hacer una unión un poco más digna entre el brazo y la luminaria, y con esta distancia de hacer una caja para cubrir equipo y lámparas ya te venía dado, o sea, ya la caja misma llegaba hasta la columna, y fue a hacer una brida para poder fijarla a la columna. Dio la coincidencia que a los pocos meses de estar trabajando en este proyecto aparecieron los hermanos Terradas, que vinieron de visita al estudio que en aquel momento compartía con mi padre y mi hermana. Necesitamos una farola para el nuevo Museo de la Ciencia de Alcobendas, el Cosmocaixa de Madrid. Pero necesitamos para allá porque estamos a mitad de obra y en 6 meses se inaugura. Y mi padre dice, mira, Gonzalo está haciendo esta, ¿os gusta? Ah, sí, venga, para adelante. Me metí a trabajar en Santa Cole para desarrollar el proyecto, y ese fue el impulso del que salió la rama. Y a partir de ahí, bueno, ha habido como 5 o 6 evoluciones. Ha pasado de ser inyección de plástico, ahora es inyección de aluminio. Se volvió a utilizar la segunda evolución, que es una extrusión de aluminio. La primera fueron unas cajas hechas de cualquier manera, plegando y soldando inox, y conseguimos llegar, no en 6 meses, pero sí en 1 año. Esto es la de inyección de plástico, por ejemplo. Y esta es una instalación que se acaba de hacer en Nápoles, en la nueva estación de tren. Este es el plafón amigo, que nos lo pidieron para los porches de Santa Cole, que anteriormente había unos plafones de vidrio de cuando esto estaba abandonado, que estaban llenos de mosquitos muertos, y la bombilla se apoyaba. Nada, intentamos hacer una luminaria para también utilizar LEDs, pero en aquel momento, imagínate, en el 2010, incluso salía demasiado caro, y al final acabamos poniendo un par de tubos. Hay un tubo de fluorescencia compacta. Pero lo que querían era una luz para poder poner en cada una de estas crujías y que quedase ordenado y más o menos en el mismo rollo de este edificio. La papelera de Playa Vina, que el encargo fue un poco solucionar este tema. Las tapas no cerraban, la bolsa se veía mucho, las tapas se perdían, la gente las usaba para jugar a fútbol, hacer porterías o cualquier cosa, trampolines para saltar a la playa, y el tema era hacer una pieza, pues igual, de revolución, que por cualquier lado del que te acercases tuvieses un acceso igual para tirar en la basura, y ya está. Usamos el mismo sistema que usaban ellos, que era rellenar de tierra unos 20-30 centímetros que se hunden en la arena, y bueno, lo que hicimos es hacer una pieza con el mismo tono y continua para que fuese como agradable, porque estás en traje de baño. La sillarga, que se originó por un proyecto que hicimos, que os comentaba antes, que nos dieron un premio en la Feria del Mueble de Valencia, que no tenía nada que ver, era una especie de tumbona para estirar la espalda. Yo jugaba hockey y muchas veces acababa con un gran dolor de espalda, y un día echado en la cama me hice un montón de almohadas para arquear la espalda,
Y de ahí salió la Tothom Vesprana que comentabas antes. La llevamos a Escofet y Emili Farré le gustó mucho, pero no le pareció que fuese un objeto que se fuese a vender mucho, pero nos dijo, pues mira, quizás sí que si hacéis una tumbona, pero no demasiado, que no se pueda dormir, porque si no el ayuntamiento no pondrá ni una, con el respaldo un poco vertical, pues eso quizás sí que tiene salida, y un día viajando por las autopistas francesas que tienes los ERS para descansar, las zonas de descanso, vimos una silla de hormigón que no tenía nada que ver, pero tenía delante como un reposapiés. Y de ahí salió un poco de las tombas y de ese reposapiés salió un poco la idea de la sillarga. Esto es un portatel. Esto es una colección de lámparas de jardín que vienen de dos... Esta fue la original, de hacer una lámpara de pie, sobre mesa y de suspensión que pudiesen estar al aire libre. Tienen una o dos bombillas cerradas en este globo de polietileno que hace que le pueda llover encima y no sea un problema. Es un tejido de fibra sintética. Y estas son las otras de la colección. La garota, la ánfora y la fora. Este es un taburete balancín que fue un poco una segunda evolución de la Tothom Vesprana, la tumbona que os explicaba antes, para la que las dos piezas que sustentaban unos listones estaban hechas en madera laminada curvada. De ahí entramos en contacto con una empresa de laminados de Granollers, y al año siguiente hicimos el taburete balancín, que también lo presentamos a Valencia, no tuvo nada de éxito, y últimamente lo hemos recuperado con Indoors, con Arquitectura G, la cosa que nos hace mucha ilusión. Este fue otro de los trabajos que hicimos con curvados. Una lámpara de escritorio que hice con Kim Larrea, que venía a ser una manera, una revisión de las lámparas de escritorio americanas, de estas con la tulipa verde, bajita, que si tienes a alguien sentado delante te ves la cara, y si tienes... Hay tres medidas, la medida grande pues te baña toda una superficie de mesa. Y esto es un par de proyectos que estoy haciendo ahora. Son que es un hotel para murciélagos, y que es una torre de fauna que estoy haciendo con un amigo ambientólogo que conocí en un viaje, que tiene una empresa que hace proyectos para favorecer la vida silvestre en la ciudad, y es como una prueba que esperemos que se pueda acabar de hacer. Él estaba luchando por intentar instalar nidos para vencejo real y vencejo, que son los dos de la parte superior, que un poco por los nuevos sistemas de construcción que evitan hacer cámaras de aire en las medianeras, porque se ponen los aislantes, estos foams. Como no hay estas cámaras de aire con los espacios, con las puertas, pues ya han perdido un poco las zonas para anidar. Y esto es un poco lo que él quería, pero después, hablando con biodiversidad del ayuntamiento, como están haciendo unos corredores verdes para conectar Collserola con la Ciutadella, en uno de estos parques que están en línea, pues decían, ¿y por qué no ponemos nidos para golondrinas y para mallarengas y para cuaretas, y después un hotel de insectas, y en el suelo una rucalla para que también haya roedores? Y bueno, total, que se ha convertido en una torre de fauna que ya veremos si se acaba haciendo, pero
a mí es uno de los temas que me gusta, salir por ahí a ver pájaros y animales, por lo tanto es un tema que me está divirtiendo. Me gustaría que se acabe de hacer porque, bueno, de hecho, estas cajas de murciélagos se ha aceptado un proyecto y se van a poner 20 en los huertos urbanos que hay alrededor de Barcelona. Ya estamos. Luis nos planteó este reto, ¿qué es el diseño para nosotros? Y también cuando me llegó el email, pues un poco la reacción, supongo que también Gonzalo, pero Martín, tú lo has expresado, fue un poco como, uy, ¿y qué hacemos? O, ¿qué hago yo? Es como preguntarle a un médico qué es la medicina o a un político qué es la política, no sé, es como muy grande y a la vez muy complejo y a la vez imposible de resolver, como dar respuesta. Pero bueno, hemos hecho un esfuerzo. Algo que me parece interesante es que hemos visto ya dos puntos de vista y creo que lo que queda claro es que el diseño es una cuestión polifacética, hay muchas maneras de entenderlo, muy personal, muy industrial, haciendo, bueno, pues, Martín nos presentó como dos trabajos totalmente distintos en la primera parte, en la segunda parte también. Gonzalo, tú nos presentas trabajos con un origen industrial, pero después acabas hablándonos de animales y de insectos. Fascinante. En fin, espero que nuestro punto de vista ayude a enriquecer un poco este asunto. Pero empiezo por alguien que no está en esta sala, pero que tiene mucho que decir sobre el diseño, Bucky Fuller, y bueno, pero él decía, un diseñador para mí, para él, era una síntesis emergente entre un artista, un inventor, un mecánico, un economista y un estratega evolucionario. Casi nada. Fácil. En fin, creo que algo de realidad y de razón llevaba en todo esto, pero sinceramente es muy complejo lo que nos plantea aquí Bucky. En fin, voy a compartir con vosotros un poco nuestra manera de entender el diseño, que creo que es compatible y a la vez diversa de las que hemos visto esta tarde. Para nosotros el diseño es una manera de orientarse en el mundo, es un método. Y es un poco como, bueno, esta historia de Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, en este libro, no sé su título en español, lo siento, viene a decir, contar la historia de una tripulación que se estaba poniendo muy nerviosa con el capitán del barco porque no sabían a dónde demonios iban. Y el capitán, igualmente desesperado, al final les entrega este mapa. Este es un mapa vacío, pero tiene unas coordenadas. Y con esto la tripulación se quedó contenta. Nosotros leemos ahí, en este mapa vacío, una manera de poder proyectar la imaginación dentro de unas coordenadas. Las coordenadas son lo que hace que uno se sienta orientado. Es el mapa, aunque no haya nada dentro, pero es el mapa, ya tener las coordenadas. Y a lo mejor un símil para que entendamos a lo que nos referimos de manera un poco abstracta. Esta es una artista, tuve la suerte de descubrirla hace años cuando vivía aquí en Barcelona, trabajaba en aquella época para Herzog Dameron, la descubrí en el MACBA, fue todo un descubrimiento para mí. Gertrude Goldschmidt, una artista alemana que emigró para Venezuela, un poco escapando del Tercer Reich, y ella empezaba sus obras y no sabía cómo iban a acabar, pero ella tenía un método, y eso es lo que a nosotros nos llama mucho la atención de su trabajo. Tenía un sistema, y el sistema, un poco lo que decía también antes Martín, uno sabe cómo empieza, no sabe dónde acabas de una manera o de otra. Ella seguía sus pautas, sus reglas. Para nosotros eso es el diseño, es un método, es una manera de descubrir nuevas realidades, igual que a lo mejor el filósofo puede utilizar la dialéctica o el matemático puede utilizar la geometría. Para nosotros el diseño es un método de descubrir nuevas realidades y de canalizar nuestra imaginación, en esencia. Y siempre con un objetivo final. Este es un poco, creo que lo importante cuando uno marca una hoja de ruta, tiene que saber hacia dónde quiere ir. No vale ir en cualquier dirección, tiene que tener un objetivo. Para nosotros el diseño es lo que nos permite llegar a este cuadrante, es donde
estamos creando, donde estamos revolucionando, donde estamos inventando. Es donde nuevos usuarios, nuevas personas encuentran nuevas ofertas, nuevos objetos, nuevas propuestas. Estoy ahora poniendo un poco en contexto. Nuevos usuarios, pues son las golondrinas y los insectos y los etcétera. Nuevas ofertas, pues es vivir de una manera distinta. Ya no vivimos entre medianeras, ahora vivimos en un parque, añadimos riqueza al ecosistema, corredores verdes. Corredores verdes. El usuario puede ser un insecto, ¿por qué no? No tiene que ser todo Apple, el usuario, la experiencia de usuario, etc. No, no. En todo lo que hemos visto hasta ahora, y espero que en lo que veamos ahora también, hay siempre un usuario detrás. Y no por ello creemos que el diseño pierde en riqueza o en calidad artística. El usuario creo que debe estar siempre en el centro de lo que pensamos. Y aquí os revelo un poco este mapa del que hemos hablado, esta hoja de ruta. Tiene una serie de escalas intermedias, pero nosotros repetimos, el diseño es un método y lo seguimos a rajatabla. Después, siguiendo la rajatabla, acabamos en cualquier parte, pero es un método. Empieza con la curiosidad, con ser observadores, con tener mucha intriga y mucha inquietud. De nuevo, vimos fotos de la naturaleza, no sé dónde eran esas formaciones rocosas que nos enseñabas al final, Marta, una Costa Brava. Eso es la observación, eso es la curiosidad, eso es el saber que, disculpad, en la realidad que nos rodea está la fuente de muchas cosas. Observar también, lo veremos después, es darse cuenta que la gente duerme poco, por ejemplo. Eso es observar también, problemas de la sociedad. Después, imaginar, soñar, jugar. Es el plantearse ¿y por qué no? Ese momento de decir, vamos a pensar en la idea más loca que pueda resolver ese problema que hemos identificado. Y después es crear. Evidentemente los sueños, esas ideas locas hay que saber aterrizarlas, hay que saber concretizarlas, ejecutarlas, porque al final no es simplemente un gesto artístico, al final hay unos usuarios y hay que generar un objeto tangible, un artefacto que sea la corporeidad de ese diseño. Y con suerte, si este objeto, esta creación llega a la sociedad, ayuda a liberar, a resolver algunos de los problemas que tiene la sociedad, o los insectos, que también forman parte de nuestra sociedad, estamos innovando. Y bueno, entendemos esto como una especie de ciclo virtuoso, donde al innovar, al generar nuevas experiencias en la sociedad, podemos de nuevo alimentar nuestra curiosidad. Este es en grandes trazos esta hoja de ruta de la que hablo, el método del diseño. En Estudio Banana entendemos que el resultado puede ser de este proceso que hemos mostrado antes, el resultado puede ser cualquier cosa, puede ser un aroma, puede ser un sonido, puede ser un objeto, puede ser un espacio. Este es un proyecto que hemos ejecutado hace poco, de hecho se concluye dentro de 3 días, para una empresa BQ. No sé cuántas personas tienen un móvil BQ aquí. Nada. Sí, un móvil BQ. Son aparatos maravillosos y no tengo acciones en la compañía. Vinieron con un reto. Querían facilitar en la sociedad española crear puentes que permitan que la brecha digital sea cada vez más pequeña. Y la brecha digital afecta sobre todo a 2 grupos de población, los mayores, los ancianos, y las personas más jóvenes. Es menos problemático con los jóvenes, pero más problemático con los mayores. Y esto yo lo siento con unas tías mías que tienen 80 y pico años. El día que les enseñé cómo utilizar el WhatsApp, es como si nuestra relación renaciera. Y caray, alguien tenía que enseñarles cómo utilizar el WhatsApp. Con los niños pues el potencial es enorme. En fin, BQ nos llegó con este reto. ¿Cómo conseguir que la brecha digital sea más corta, más pequeña? Entonces, utilizamos este método del que os he hablado y al final, como
es un poco ir, uno no sabe muy bien hacia dónde, uno va descubriendo, y lo importante, de nuevo, en el proceso es ser curioso. El resultado final ha sido un road trip, un viaje a través de España que ha durado 3 meses. Pues como veis, para nosotros el diseño puede acabar siendo un viaje, un itinerario. Eso también es el diseño. Y con esto quiero decir que para nosotros lo importante es el proceso, el método, y al final el resultado, el output, lo que sale, pues puede tener distintos formatos. En este caso pues fue una furgoneta hackeada, tuvimos que pasar una ITV especial por todo el follón que le metimos. Pero también puede ser un objeto en este caso pues que puede causar un poco de risas, pero que sirve para algo. Después os lo explicaré. Y lo mismo ocurre con la arquitectura. Por eso creo que, como decía antes Luis, para nosotros la arquitectura, el diseño de productos, o sea, es distintas maneras de llamar a la misma cosa. Al final te sale de más grande, te sale de más pequeño, pues lo llamas arquitectura, lo llamas objeto, lo llamas... Lo importante para nosotros son las experiencias. Eso realmente es el output, es el resultado. Tiene que ser una experiencia el resultado del diseño. Y bueno, os voy a enseñar una serie de imágenes, tampoco voy a pasar mucho tiempo en describirlas, pero espero que podáis entender que hay una concatenación, que eso, una especie de celosía móvil que desarrollamos hace unos años, pues nos inspira pues a generar espacios que también funcionan como celosía, donde los niños pues se acercan, miran a través de estas burbujas, el interior, el exterior, las formas cambian porque están abombadas, o espacios íntimos como este nos inspiran a espacios íntimos mucho más pequeños. También es arquitectura esto, también es objeto, no sé, es una experiencia al final. Muchas de estas experiencias también conecto con Martín ahí, están muy influenciadas o muy inspiradas en nuestras propias vivencias personales. En el estudio, nuestro primer estudio en Madrid teníamos un open space, ¿no? Un espacio muy grande, y a veces necesitábamos llamar, hacer Skype, y era como una vergüenza total hacerlo delante de todos los colegas. Entonces creamos este objeto, un objeto que te genera una habitación portátil que pesa algo así como 200 gramos. Bueno, la casa, ¿cómo se llama la casa, Martín? La casa básica pesaba menos, creo, todavía, ¿no? Y estos espacios un poco mínimos, íntimos, introvertidos, nos inspiran después a hacer espacios un poco más grandes. No sé, y hay gente que lo llama arquitectura o que lo llama mobiliario. En fin, son espacios que invitan al recogimiento, que invitan a la lectura. Este también es un objeto que diseñamos nosotros, un atril. En su día, cuando lo pensamos, pasábamos mucho tiempo en el baño. Entonces, podéis imaginar cuando leíamos. Pero aquí decidimos que para una librería, para una biblioteca tenía sentido
poner el producto, el objeto, dentro de un espacio que invita un poco al recogimiento, a la lectura, a ensimismarse, y después ese espacio lo reduces, lo haces en el Rhino, escala 0,1, y se convierte en este objeto. Y este objeto pues lo cuelgas de una oreja y hace que tu oreja de repente oiga mucho más, oiga sonidos que antes no oías. Y este es el objeto que nos llevó al MoMA. La comisaria de diseño de producto del MoMA dijo que esto era interesante y ya ves, se lo llevaron para allá. Y bueno, este objeto un poco de inspiración también animal, los murciélagos, las casas de murciélagos, pues también se conectan con estos espacios que generamos. Y estas formas, cuando las ves ahí en el archivo del ordenador, dices, ah, caray, y esto es una especie de corona, no sé, podríamos, un objeto que se conecta, se pone alrededor de la cabeza, una corona. ¿Y para qué puede servir esta corona? Pues, esta corona nos sirve para reinventar el sonido móvil. El sonido móvil, bueno, estamos todos habituados a utilizar cascos o los que se meten dentro de la oreja. Y de nuevo, una experiencia personal, en el estudio la productividad, sobre todo la colaboración entre nuestro equipo, caía dramáticamente en el momento en que la gente empezaba a ponerse los cascos para escuchar su música, porque si estás poniendo tus cascos, yo no voy a venir, oye, Gonzalo, quería preguntarte no sé qué. No, te dejo, porque estás en tu mundo. Y decíamos, no puede haber una manera de que uno tenga su música personal, pero no tenga esta especie de cerrajón social hacia las personas que están alrededor. Y dijimos, bueno, pues vamos a inventar un objeto. Creamos este objeto, funciona por conducción ósea, tiene 3 transductores, lo conectas por Bluetooth a tu teléfono y escuchas música, la escuchas tú, no la escucha nadie más. O sea, esto no irradia sonido, esto hace que tu cráneo, aunque suene un poco peligroso, se puede probar, y ahora os voy a explicar por qué. Hace que tu cráneo vibre y oyes el sonido a través de la cóclea, el oído interno. Porque realmente el tímpano es un órgano que podríamos vivir casi perfectamente sin él. Y digo que no es peligroso porque si oís vuestra propia voz, la estáis oyendo a través de conducción ósea, no a través de vuestro tímpano. Es la única experiencia que normalmente tenemos de conducción ósea, porque la voz llega antes desde la laringe hasta la cóclea a través del cuerpo que a través del aire. En fin, no causa cáncer, no es peligroso, es sano. Lo lanzamos en Kickstarter para conseguir financiación colectiva y fue un éxito rotundo. Hace 2 meses terminamos la financiación y estamos ahora produciendo. Nosotros no tuvimos la suerte de Gonzalo y de Martín de que tuviéramos empresas que vieran en nosotros valor. Entonces, durante años nos batimos, nos peleamos con empresas que sí, que nuestras ideas que os pueden ayudar. Al final nadie quería invertir en nuestras ideas, entonces decidimos invertir nosotros mismos, que la gente a través de financiación colectiva, de Kickstarter, pues permitiera que estos objetos vieran la luz del día. Y es así como lanzamos nuestras ideas. Hay un lado un poco también de emprendeduría en todo esto. En fin, objetos que se conectan alrededor de la cabeza, objetos suaves que nos rodean, una cama portátil. Es una versión ligera del Ostrich Pillow que vimos antes. Nos permite viajar, es ligero, pesa 200 gramos, entra en una mochila, creo que en mi mochila tengo uno, y uno puede dormir, es una maravilla. Y bueno, pues la versión grande del Ostrich Pillow, este fue bastante hablado, sigue hablándose mucho en los medios. Y os voy a contar un poco la historia de esto porque bueno, puede ser chistoso, pero hay una realidad detrás. Dormimos poco los creativos, creo que está en nuestro ADN. No sé, preferimos estar
de fiesta o dibujando, trabajando hasta tarde, que dormir. Y es irónico porque somos soñadores a la vez. Entonces, hay que compensar eso. Yo, siendo medio japonés, algo que llevo también en los genes es el dormirme en cualquier parte y aprovechar 5 minutos, me duermo, después me despierto y estoy como nuevo. Y un día en el estudio con Ali, con mi socio, volvíamos de una comida bastante pesada, cocido madrileño, si no recuerdo mal. Llegamos al estudio y es que no podíamos más, habíamos dormido muy poco la noche anterior. Y con unas sudaderas así, no sé cómo hicimos, metimos la cabeza dentro, los brazos al revés, acabamos durmiendo en la mesa los dos. Y Pablo, un colaborador del estudio, nos hizo una foto. Y cuando nos despertamos de nuestra siesta, que duró 20 minutos, como nuevo, estaban todos en el estudio riéndose. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿No? Y nos enseñaron la foto. Mira, es que, mira, caray, esto es interesante. Veíamos un objeto y había como una intuición. Esto hay algo interesante. Y a partir de ahí empezamos todo un proceso de descubrir lo que es el sueño. Fue una experiencia un poco así como de iluminación. Esto del sueño es un tema importante porque cada vez dormimos menos. Hace 120 años, antes de la invención de la bombilla incandescente por Thomas Alva Edison, dormíamos 10 horas los humanos, de media. Igual si no sé quién ha dormido 10 horas aquí, pero si alguien levanta la mano está mintiendo. No es posible. Eso es porque la noche anterior dormiste muy poco. Cada vez dormimos menos. En Europa dormimos una media de 7 horas, en Estados Unidos una media de 6 horas, en Japón menos. En Japón la media es dormir 5 horas. Hay algo que no funciona, porque si hace 120 años dormíamos 10 horas, esas 5 horas de sueño que no tenemos ahora, nos está machacando la salud. Y eso lo suplementamos tomando Coca-Cola, tomando Starbucks, tomando Red Bull y otras cosas peores. Entonces, ahí es donde el momento un poco de observación fue como revelador. Caray, aquí hay un filón, el mundo necesita dormir. Y nosotros los primeros. Y de ahí es de donde surgió pues esta idea de vamos a generar un objeto que permita validar el sueño y que, como decía Lluís, no te echen del trabajo por utilizarlo. Es una manera de quitarle el estigma que tiene la siesta. En fin, un objeto con cavidades, un objeto que también tiene su propia intimidad, y arquitecturas que también tienen cavidades. Arquitecturas donde uno pierde la sensación de la escala, uno entra y queda envuelto en esta especie de atmósfera de sueño. Y hasta ahí he llegado. Muchas gracias. Primero de todo, gracias a los tres por las presentaciones maravillosas. Disculpas a la vez por ese mail en que os preguntaba que lo importante aquí sería discernir qué es diseño. No sé en qué estado de intoxicación mandé este mail. Minutos después me arrepentí y llamé a Omar se me era un poco la castaña. Bueno, pero a pesar de eso, yo creo que las presentaciones de algún modo han conseguido hablar de lo que es para vosotros, como vosotros lo entendéis, cómo guía vuestro proceso de trabajo. Y me gustaría hacer una pregunta, casi una pregunta triple a los tres, que me parece que habla mucho también de las diferentes maneras de proceder y tiene que ver con el usuario de los objetos. En el caso de Martín, tú hablas de este tótem mortal, en que el objeto casi a través de animismo cogía este rol de villano y guiaba como la vida de las personas con las que se cruzaba, les hacía hacer cosas malévolas. Y sí, claro, me parece fascinante esto, ¿no? El objeto como regulador de la vida de las personas que hay alrededor. Y te quería preguntar si en tu trabajo, de algún modo, también las personas son capaces de modificar estos objetos. Si hay un reverso de esta situación en que los objetos modifican la vida de las personas, pero las personas son capaces a la vez de repensar cómo el objeto es usado,
casi adoptar ese rol de villano que tú ves en el tótem si la persona lo puede hacer con la función del objeto. Espérate a responder. Sí. Ya, bueno, en el caso de Gonzalo, claro, lo que me ha parecido fascinante también es un tipo de encargo muy diferente en el encargo de mobiliario urbano. Por ejemplo, has hablado de la papelera. Ha habido algunas polémicas también en referencia a estas sillas individuales ya precolocadas que casi te obligan a tener una conversación. Y cuando tú hablabas de los requerimientos del ayuntamiento, casi decías limitar aún más el uso del objeto. La papelera, sacar la tapa de la papelera para que la gente pueda jugar a fútbol, pues es precisamente lo que el ayuntamiento no quiere. En ese sentido te quería preguntar, ¿tú cómo afrontas el hecho de que en muchos de tus encargos lo que se te pide es precisamente limitar las posibilidades de que el usuario puede, qué es lo que el usuario puede hacer con esas piezas? Y en el tercer caso, en el caso de Kay, quería volver casi a esta pregunta inicial sobre el hecho de que casi es una cosa que sucede en los tres. Observáis procesos de la vida diaria y casi buscáis objetos que intervengan de algún modo en ellos. Y entonces también os preguntaba cómo afrontáis esta intervención. En el caso del Austric Pillow, es cierto, la gente duerme en el trabajo, pero no sé si la solución, es una opinión totalmente personal, seguramente equivocada, pero de algún modo posibilita que este tipo de vida absolutamente nefasta que llevamos de no dormir siga produciéndose. En ese sentido, ¿cómo es capaz de digamos, proveer algún tipo de crítica a esta, digamos, continuo consumo, continuo no dormir, más que lo que hace es como hacerlo más amable y posibilitarlo? No sé si... Gonzalo mismo, venga. Ya tenemos el micro, ¿no? Ya está, sí, vale. Sí. Pues ya está. ¿Tiene que estar rojo? Sí, tiene que estar rojo. Hombre, el tema que comentas de las papeleras que las usaban como porterías de fútbol está muy bien, pero cada día se perdían del orden de 30, 40 tapas. Si es una... Me parece que es normal. Está bien que las cosas tengan varios usos, pero sobre todo el principal lo ha de cumplir. Quizás estaría bien poner 2 papeleras y ya crear la portería, que bueno, al final lo que se ha acabado instalando porterías de acero inoxidable en la playa, enormes, horribles, pero bueno, se ha intentado, supongo, suplir ese fallo. Y en el caso de los bancos, las sillas individuales creo que salieron de esta idea de no crear camas supongo, creo que viene por ahí, o sea, hacer espacios individuales pequeños que la gente no pueda dormir, o también quizá algún arquitecto que prefiere hacer un juego de saloncitos en según qué zona de parque. Está bien no limitar, pero... Sí, ¿hay alguna vez que te dé rabia que te digan, por ejemplo, la papelera no se va a poder usar para esto, y tú digas, hostia, qué putada, ¿no? Porque a lo mejor hacer esto con la papelera es lo mejor que te puede pasar. ¿Hay algún momento en que tengas momentos de resistencia hacia...? No. A mí la verdad es que me gusta que las piezas tengan un uso y no más. Perfecto. No. Mejor, porque si no acaban no sirviendo para nada, pero si se me ocurre te llamo. Bueno, yo con respecto al tótem mortal en realidad hay muchos tótem mortal por ahí. En las películas la gente asesina con un atizador, ¿no? Con un candelabro. O sea, el mundo de los objetos da muchas oportunidades diferentes. Entonces eso evidencia esta capacidad que tienen los objetos de ser malos y nosotros los hacemos malos, ¿no? A mí una diseñadora que admiro, la Nathalie Crasset, ¿se conoce? Dijo una vez una cosa que me quedó muy marcado, que era que a veces la innovación genera pérdidas también, ¿no? Porque a veces la innovación no tendría que ser como un fin, sino un medio, ¿no? Entonces ella hablaba de que cuando se inventó el interruptor, pues se acabó todo el ritual del acompañamiento y de la luz, ¿no? Las familias iban a las habitaciones con el quinqué y todo eso. Había una historia que en el momento que aquello pim pam, todo se fue a garete, ¿no? Entonces la ritualidad de los que nos proponen los objetos mandan mucho en realidad.
Y la innovación, que parece una cosa siempre de mejora, pues igual en otros aspectos no lo es tanto, ¿no? O sea que es todo muy, muy relativo. La dictadura de los objetos un poco, ¿o qué? Sí, es un poco manda mucho. Sí, bueno, pues respondiendo y conectando a la vez, evidentemente se pierde un ritual cuando uno trae la electricidad a casa. Yo me acuerdo, bueno, viví en mi infancia en Asturias, iba a pueblos en la montaña donde no había llegado la electricidad y era un modo de vida muy distinto. Se iba el sol, encendías la lámpara, pero había un poco de queroseno y cuando se terminaba el queroseno a dormir. Dicta mucho también. Yo, no sé, preferimos un poco una actitud, también una posición que tenemos que tomar respecto a estas cosas. Yo creo que uno no tiene que rechazar el progreso en ese sentido. O sea, la electricidad trae muchas cosas buenas, evidentemente. Sé que no lo estás diciendo en este sentido, Martín. Y lo conecto un poco con el tema de el ritmo de vida contemporáneo nos lleva a dormir menos, es una realidad. Nosotros no queremos ser nostálgicos y decir, no, es que hay que volver a dormir 10 horas, como antes de la bombilla incandescente. No, es una realidad que se ha generado a través de muchas décadas. No vamos a reinventar el modo de vida de manera tan radical. Pero vamos a ofrecer soluciones alternativas a un problema que es patente. Y las soluciones actuales es que la siesta es un estigma. O sea, dormir en el trabajo es visto como una cosa de holgazanes. Por lo tanto, estamos validando la cafeína, estamos validando la taurina, las pastillas de no sé qué, las anfetaminas. Y esto realmente es algo donde nosotros sí creemos que estamos tocando, si vemos la pirámide de Maslow, estamos tocando la cosa más básica. Es el vivir, es el dormir, el poder vivir sano, no lleno de químicos, de productos químicos en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, más que un objeto que valida un modo de vida malo, creemos que es un objeto que remedia una situación que realmente creemos que es nefasta. Me gustaría abrir ahora al público. Ya. Yo quería... ¿Funciona? Sí. No, yo quería un poco vincular lo que habéis dicho hoy, porque el enunciado de la conferencia es Objecta. Estuvimos hace un par de semanas en una jornada donde se hablaba de rehabilitar en vez de rehabilitar en la Roca d'Albi, lo organizaba Félix Aranz. Y encuentro que hay un hilo conductor fantástico, porque ahí se hablaba de que la arquitectura dejaba de ser el mortorio, dejaba de ser el espacio que nos envuelve y era más el objeto que lo que utilizamos. Decía que la arquitectura nómada se basaba más en que aquellos que organizábamos espacios a partir de los objetos que utilizamos para vivir. Yo, como tú decías, creo que un poco más dirigido a ti, ¿no? Que no sabéis si lo que hacéis es arquitectura o es diseño, a la hora de plantearos estos objetos que están a medio camino entre las dos disciplinas, ¿no? Y yo creo que cada vez estamos los arquitectos, yo creo que más interesados hacia el mundo del objeto, más que en el mundo, digamos, de las envolventes, ¿no? Porque rehabilitar es acostumbrarse a vivir donde seas y de cualquier manera, pero usando tus objetos o así como ensayando una manera de vivir a partir de los objetos que te rodean, ¿no? Yo ahora tengo una experiencia personal en que nos vamos a mover, digamos, de casa y nos estábamos planteando, digamos, que teníamos que ir a otro lugar y dijimos, vamos a hacer nada, o sea, vamos a una actitud, digamos, no vamos a mover ni una baldosa, no vamos a hacer ningún cambio, vamos a intentar adaptarnos en ese envolvente tan distinta que vamos a vivir con los muebles, intentar meter todo lo que tenemos, o todo lo que usamos, o todo lo que amamos. Y convertir esa casa en nuestra casa solo moviendo, pues haciendo una gran mudanza de los objetos, ¿no? Es algo que me ha sorprendido porque me he notado como casi que mi experiencia personal se estaba, digamos, como metiendo en lo que tú planteabas, ¿no? Yo soy arquitecto, pero de hecho ahora trabajo más como editor de objetos, como vosotros dos he trabajado, contigo todavía no, pero me ha parecido muy interesante lo que tú planteabas, de que no sabes en qué punto se diferencia la labor del arquitecto y la labor del diseñador
que para mí ahora es más esta que la anterior. Es un comentario, no es una pregunta que hago, pero una reflexión que he hecho mientras tú planteabas todas esas cajas, estas mini arquitecturas o micro arquitecturas que no dejan de ser objetos también. Sí, efectivamente. Al final tenemos más apego a las cosas a las que tocamos. La textura es algo que nos condiciona mucho. Aquellos objetos que tocan nuestra piel son los objetos más íntimos. En la arquitectura, en el mundo de los objetos, hemos visto distintos tipos, todos de alguna manera nos llegan a tocar de manera tangible. En el mundo de la arquitectura a veces es un poco más ambiguo, pero también en la arquitectura, una puerta, cómo cierra una puerta, una ventana, cómo abre, a qué altura está, no sé, ¿cómo se llama? La parte baja de una ventana, se me ha olvidado el nombre. El alféizar, gracias. ¿A qué altura está un alféizar? Nos toca las rodillas, nos toca la cadera. Eso también generamos una relación muy íntima con estos momentos. No puedes modificarlas, no puedes interactuar. Sí. Es un entorno fijo en el cual tú te mueves y te trasladas con tus objetos, ¿no? Yo creo que la vida nómada cada vez, ya para el diapositiva, Martín, ese tema que tú has hablado muchas veces, ¿no? de tener, digamos, un entorno flexible, móvil. A mí no. ¿No te gusta? No, no la sabes. Yo ahora creo que la gente sí que tenemos el sueño de vivir en un sitio concreto y especial, y todos lo tenemos. O sea, otra cosa es que nos quieran hacer creer que la vida urbana y el movimiento es fantástica, pero yo creo que en el ser humano siempre hay una añoranza de vivir en un sitio ideal, ¿no? Todos tenemos, yo creo que eso lo compartimos, todos. ¿Puedo preguntar qué ocurre cuando no tienes elección? Porque esta elección que tú planteas no todo el mundo la tiene, digamos. ¿Sí o no? Yo siento, estoy aquí un poco marxista, sí, pero no todo el mundo tiene, o sea, sí, pero no todo el mundo tiene esta elección, digamos. De tener el sueño, sí. Pero de conseguirlo, un poquito, sí. Sí, yo... bueno, muy personal, ¿no? Yo claro que no puedo tener el sitio ideal, o sí. ¿Sabes? Es que ahora mismo, digamos que los deseos de la gente pasan por esa oferta que nos ponen delante, ¿no? Pero si escarbas un poquito, ahí hay posibilidades, ¿no? Quizás no en este catálogo que nos dan, sino en otros sitios, ¿no? Yo creo que sí, un poco... Me he comprado un terreno en una isla, coño, por 4 duros, ¿no? Y todos los días miro el teléfono para ver qué tiempo hace en mi terreno, no en los campos. Hostia, y yo quiero ir allí, déjate de móvil ni nada, me quiero hacer un tejado a 2 aguas y vivir mirando el mar. Muy bien, muy bonito. Yo qué sé. A ver, es lo de siempre. Eso no es nada nuevo. Todo el mundo lo quiere. ¿Para qué lo vamos a engañar, no? Lo de la casa básica aquella, pues fue una cosa de muy naif. Quizás el sitio ideal está, pero no siempre es el mismo, ¿no? Puede ser que cambie. Los objetos te ayudan a irlo configurando hasta que compras el espacio de mismo. Vale, sí, vale. Solo puedas visitarlo claro. por cada vuelta. Está la promesa. Sí, yo tengo una. Gonzalo, adicionalmente, digamos, a los elementos de mobiliario urbano que te gusta, que tengan ese uso fijo, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención los últimos proyectos en los que, por ejemplo, dotar de agencia, ¿no? a habitantes no humanos de la ciudad que al final determinan mucho cómo lo abordas, porque al final ahí sé que señalabas dónde iría cada especie, pero entendemos que la complejidad es mucho más. Bueno, ahí de entrada me gusta un poco el saltar, ¿no? La visión antropomórfica de lo que es la ciudad, entender que hay otros seres humanos, no humanos, incluso inorgánicos. Hay muchos más de los que... Totalmente, más de los que nos imaginamos.
a mí que me gustan los pájaros hace tiempo, si te fijas, ya solamente por oír los cantos, en la ciudad hay muchas especies. Y gracias a conocer a este ambientólogo que ya hace este trabajo, que yo hace tiempo que buscaba la manera de hacer proyectos de este estilo. Me imaginaba más arreglando accesos o señalética en parques naturales, pero es una cosa que es como muy fácil, vamos, que no te ganas la vida, no hay mucho que aportar. Y bueno, él y otros biólogos que conocen a cada especie, pues hablando con ellos nos dice, pues mira, el vencejo real puede estar en unas cavidades, en colonias en una sola cavidad. El vencejo común no, tiene que tener su cubículo solo. Es ir hablando con cada uno. Anida entre 6 y 9 metros y el otro puede de 6 hasta 12. Ir conociendo un poco y hemos hecho una... Se tenía que haber instalado la primavera pasada. Corrimos cantidad para conseguir un remanente de un presupuesto que era una criteria, hacerlo con el mínimo dinero y al final no se consiguió porque ya llegábamos a instalarlo en julio, que los pájaros ya no iban a hacer ni caso. Y el tema, como se ha retrasado, pues estamos intentando mejorar el proyecto para que tenga éxito. Hay un personaje además que va a poner una serie de cámaras en diferentes sitios para luego hacer un seguimiento del nacimiento de los pollos o de los murciélagos o de lo que sea, y que con una app te acerques abajo y si estás a unos metros puedes ver la cámara de los bichos. O sea, el proyecto está creciendo, hay mucho entusiasmo por parte del ayuntamiento para conseguir, pero incluso el ambientólogo dice, pues mira, vamos a hacerlo como prueba. Hemos conseguido reducir, sintetizar mucho los costes, veamos a ver quién realmente ocupa y si hay muchas especies que se sabe que pues, ponen su nido súper escondido en una ramita para que no vean los demás. Y en el centro hay como 2 cajas a cada lado de la columna, que hay diferentes diámetros de nido, de caja, para que hay como especies del tamaño de un gorrión, que hay unas que son un poquito más pequeñas, y hemos puesto 3 diámetros diferentes para que puedan entrar unas sí, otras no, y unas un poco más escondidas. Es jugar un poco con los diferentes biólogos. Y lo del hotel de insectos lo metimos allá abajo, con unas cuantas plantas que los separan para que no sea aquello, se despierten y bajen al hotel a comerse los insectos y suban, y no se acomoden. Nada, es todo como un poco hipotético, pero la idea era, vamos a probarlo y a partir de ese proyecto que se cuenta que esas especies están en ese parque, luego en los diferentes puntos del corredor se pueden instalar otros, pero que no tienen que estar todas las especies, porque no en todos. En ese parque es el Parque de las Aguas, que tiene unos estanques que favorece que haya un tipo de pájaros y otros no. Pero la idea original era vencejos y vencejo real, porque es un espacio bastante abierto, la torre tiene 12 metros y sí que es un punto que los vencejos pueden identificar y volver cada año a un sitio. Es un proyecto muy divertido. Yo quiero preguntar una cosita. Yo le quería preguntar a Martín, porque me ha llamado mucho la atención cómo has partido tu intervención en dos capítulos. Uno sería como más comercial y otro como más experimental. Y al menos a mí me ha dado la impresión, por tu tono del discurso, corrígeme si lo he malinterpretado, que te interesaba mucho más la segunda parte que la primera, ¿no? Entonces mi pregunta, o el comentario que dejo para que tú me lo corrijas, es si realmente es más interesante tu trabajo en esas líneas en las que digamos que los clientes te los inventas o el cliente eres tú,
o los clientes son tus obsesiones. Y te digo esto porque me ha pasado escuchando a más gente que se dedica a lo mismo que tú, ¿no? Escuchaba a Matisse y me daba la impresión de que le parecían incluso hasta malos los proyectos que hace. Y no sé, te lo pregunto porque me da la sensación como de que el cliente, o trabajar para un cliente es como frustrante, coarta. No. A mí al final Tu botella de agua me ha acabado pareciendo igual de poética que el último proyecto que has explicado de las piedras. No, era una manera de hilar un discurso así. Parece interesante. Cuando te has metido en un... Que le gusta mucho la botella, vamos. Cuando te has metido en un proyecto de diseño industrial es también igual de apasionante. El industrial ocupa el papel del artesano y sí que hay mucha humanidad y de cosas y de retos, ¿no? O sea que la profesión de diseñador, llevada desde muy diferentes campos, desde la innovación más creativa al rigor del producto, ¿no? Yo lo respeto y de verdad que no, es una manera, es una pose también eso. Es verdad que me lo paso bien con los jarrones y la piedra porque vamos, ¿quién no se lo va a pasar bien con eso, no? Porque es muy fácil, o sea, has llegado a cosas fáciles por un camino un poco que es tu vida, ¿no? Y eso es por la parte, es muy personal. Pero lo otro también es una profesión y es y bueno, sí que tiene sus cosas y no quiero desanimar a nadie que se quiera dedicar a hacer objetos industriales, solo que igual deberíamos ser en nuestro conjunto los diseñadores un poco más reflexivos sobre cuál es el papel de nuestro trabajo, ¿no? Sí, es una pregunta muy corta. Pero yo creo que es una cosa bastante sencilla y es que en el arquitecto está el gran paranoico porque presume que sabe cómo deben de vivir los demás, ¿verdad? Y sin embargo el diseñador pues se ciñe a un objeto que uno puede luego usar o dejar en otro lugar y simplemente pues que desaparezca de su vida. Sin embargo la arquitectura es un tanto pesada porque siempre está ahí y persiste hasta que afortunadamente algo ocurre y ese edificio pues desaparece en un momento dado, ¿no? Entonces, en cuanto alguien habla con un arquitecto, siempre está hablando con alguien que tiene detrás un proyecto urbano. O sea, cualquier arquitecto sabe cómo debe ser la ciudad, ¿no? Desde un pueblito hasta una smart city de las que están tan de moda hoy en día. Yo me apetecía mucho preguntaros, no tanto si tenéis un proyecto urbano, porque me consta que no puede ser así, pero sin embargo, ¿qué lugares os gustan? Y ya no me refiero a la isla, que me puedo imaginar que se estará muy bien allí, pero me refería más bien a ciudades. O sea, es una pregunta muy tonta, pero ¿me podríais citar algunos lugares en los que, en cuanto vayáis, digáis, aquí me encuentro bien, sin profundizar en el porqué? Es una pregunta muy sencilla, o compleja. Tenemos micrófono. No, ya te mandaré un mail. No, yo por ejemplo cuando voy a una ciudad siempre me gustan los lugares en concreto, ¿no? A mí me gusta mucho identificar la ciudad como algo interesante, ¿sabes? Como verla de lejos por ejemplo, París nunca me ha gustado en ese sentido monumental que dices que tiene porque yo no lo veo, ¿sabes? Veo bares, veo lugares y entonces sí que me siento... A mí Barcelona me gusta mucho, pero yo vivo Barcelona como un pueblo, vivo en Gracia y me muevo en mi día a día haciendo en torno a una manzana, ¿sabes? De la cafetería, el parque, el estudio, y yo vivo en Barcelona y solo la percibo a través de lugares, ¿no? Y creo que, bueno, cuando las ciudades pierden eso, pues es una mierda, ¿no? Yo ya hay sitios de Barcelona donde no voy, porque ya no encuentro que los lugares sean... Bueno, que todo está allí de paso. Además, creo que como los animales, digo, no sé, las personas tenemos, cuando hay mucha gente, sabes que los conejos se mueren. Bueno, no, cuando hay mucha gente los conejos se mueren, no, cuando hay mucha gente los conejos se mueren, ¿no? Hay un estrés de la cantidad de gente y tal, ¿no? Y entonces cuando vas por la calle, sí que la gente te transmite un estrés que es muy ingrato. Bueno, también depende de cómo vive la gente las cosas, ¿no? Pero... Totalmente de acuerdo. Yo hasta hace poco vivía aquí en el centro, al lado de la Plaza Real,
en un piso que tuve la suerte hace muchos años de encontrar barato, compramos todo un edificio con 9 amigos, estupendo, y llevaba 20 años viviendo ahí, y había 1000 rincones que me gustaban últimamente, quedan pocos, pero me ha costado irme de allá, y ahora que me he ido, me doy cuenta que no quiero ni pasar por allá, de tanto turista, tanto... Sí, yo también estoy con que hay lugares, pero no te sabría decir... Al final se relaciona mucho con vivencias personales que uno haya tenido, ¿no? Yo la primera vez que vine al Born pensé, qué horror, o sea, qué bonito, Santa María del Mar, no sé qué, el mercado, pero a la vez qué horror, joder, todas estas tiendas para guiris, que esto no es Barcelona, esto es como de un parque temático. Pero bueno, tuve la suerte o la mala suerte de acabar viviendo en el Born, en el carrer del Scanvisnous, o algo así, mal pronunciado, seguro. Y ahí es donde di el primer beso a mi actual esposa. Así que para mí es como un lugar mágico el Born ahora. Pero imagínate, me parece... Hoy cuando vine por aquí me decía, joder, es igual de horroroso que hace una tienda de Mazda en el Born. ¿Mazda es? No es Mazda. Sí. Mazda. Digo, hostia, ¿qué es esto? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, mira... Mucho mejor Trespa, ¿no? Es mucho mejor Trespa. Vas a parar. Pero mira, a 2 calles de aquí le di el primer beso a mi esposa y espero esto que se edite al final en el vídeo porque mi esposa se muere de vergüenza si... Mándale un beso. Muchas gracias.